Buenas noches, el día de hoy se va a realizar la exposición de signos de alarma en el embarazo, la cual estará a cargo de quienes habla, la médico residente de ginecología y obstetricia del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé, Mayra Barrena. Para empezar a hablar sobre los signos de alarma del embarazo es importante saber entonces qué es el embarazo, ¿no? Nosotros todos tenemos una idea sobre qué es lo que significa este periodo. Sin embargo, es importante definirlo. Entonces, el embarazo es un proceso fisiológico durante el cual se pueden presentar algunas complicaciones o signos que pueden servir de alarma para identificar alguna anormalidad en el transcurso de eso. ¿Qué quiere decir? Es importante que todas las mujeres embarazadas sepan diferenciar y conocer cuáles son los signos y síntomas que ellas deben de tener en cuenta para poder buscar a tiempo una ayuda. Puedan acudir a un servicio de atención médica lo más pronto posible. Pero también es importante que no solamente ellas tengan el conocimiento de esto, sino también es importante que su familia sepa también, muy aparte de reconocerlos, también sepan localizar el centro de salud más cercano a ellas para que puedan acudir con mayor rapidez, ¿no? A cuando se presente alguno de estos. Ahora, ¿cuáles son los signos de alarma los cuales están exponiendo, ¿no? Uno de ellos es, por ejemplo, cuando recién se está empezando el embarazo, es decir, en el primer trimestre, es muy común que se hable de náuseas y vómitos. ¿Cuándo es un factor de riesgo las náuseas y vómitos? Por ejemplo, es normal que se produzcan estos síntomas en el embarazo debido a que se dan cambios hormonales en este periodo. ¿Por qué motivo se puede dar las náuseas y los vómitos? Debido a que, por ejemplo, en el embarazo estos cambios hormonales producen que haya una digestión más lenta de los alimentos. Entonces esta va a producir malestares estomacales, lo que puede desencadenar pues náuseas y vómitos, ¿no? El 50 al 80% de las mujeres embarazadas van a sentir estos síntomas, van a quejarse de náuseas y vómitos. Generalmente estos se dan en el primer trimestre y estos van a ir en descenso, van a ir disminuyendo conforme avance el embarazo. Pero ¿cuándo es importante ir al médico? ¿Cuándo es importante acudir a la emergencia por náuseas y vómitos? Cuando estos son en exceso, cuando se producen en exceso y no ceden. Entonces es importante porque la paciente puede desencadenar en ella un grado de deshidratación, también puede producir una pérdida de peso importante de la gestante y bueno, también puede desencadenar alteraciones nutricionales, ¿no? Entonces para eso debe de acudir a la emergencia cuando nota que no, por más que se han producido náuseas y vómitos, estos no se den con ningún tipo de descanso o de algún tipo de tratamiento inicial que se le puede dar a la paciente. No ceden, entonces es importante que vayan para ver si es necesario que sean rehidratadas por la vena o que necesiten ya una atención ya hospitalizada, ¿no? Ahora, otro síntoma de alarma importante que deben de reconocer las pacientes es la fiebre o bueno, también si es que no tienen un termómetro a la mano, lo que mencionan también como los escalofríos, ¿no? Esto se puede dar, ¿por qué motivo se da la fiebre en una paciente? Es en especial si esta fiebre es persistente, no cede, se debe sospechar siempre de algún tipo de infección asociada a la gestación. Entonces, como sabemos, las gestantes están predispuestas a enfermedades infecciosas por el tema de los cambios hormonales, el tema del sistema inmune que cambia en las pacientes. Entonces siempre es necesario que ante la presencia de fiebre se identifique y se acuda al hospital más cercano o al centro de salud más cercano para una atención oportuna y para buscar la causa de la fiebre, ¿no? Siempre es importante y se recalca claramente que no se debe automedicar. Siempre la medicación que se le pueda dar a una gestante tiene que ser indicada por un médico y por ese motivo es que se debe de acudir al centro. Bueno, otro signo de alarma que se debe de reconocer durante la gestación es el sangrado vaginal.
Si bien lo mencionan bastante en el primer trimestre, el sangrado vaginal es un signo de alarma en cualquier tiempo de la gestación, ya sea en el primer, el segundo o el tercer trimestre. Entonces, justamente muchas veces creen que un sangrado tiene que ser cuantificado como mucho para que puedan acudir a la emergencia, cuando en verdad basta, lo cuantifican como o pequeña cantidad de sangrado, manchas de color rojo oscuro, puede estar o no asociado con dolor, no necesariamente que porque veas un sangrado que esté con dolor tengas que ir recién a la emergencia, sino basta la sola presencia de un poco de sangre para que tú acudas de inmediato a buscar una atención médica especializada, ¿no? Entonces es importante por eso tener en cuenta que la gestante tiene que conocer dónde está su placenta, porque a medida que pueda avanzar la gestación puede haber sangrados relacionados con ella, también puede estar relacionada, que en el tercer trimestre pueda estar relacionado con el tema de la placentación, a lo que estoy mencionando ahora. También cuando un sangrado está muy próximo al parto, también puede estar relacionado con cambios del cuello uterino, es decir, que ya se pueda estar preparándose para el parto, o estar relacionados con las contracciones uterinas. También es importante que cuando se acuda al médico por esta causa, especificar, ¿no?, si es que se ha tenido relaciones sexuales, que también puede ser una de las causas de esto. Y es algo importantísimo que no se puede olvidar la paciente de tener en cuenta entonces ante este signo de alarma, es que no debe pasarse por alto bajo ninguna circunstancia. Como mencioné al inicio de esta diapositiva, es que no importa ni la cantidad, ni el momento del sangrado, ni asociado o no al dolor, siempre es importante acudir a la emergencia ante la sola presencia de este, ¿no? Ahora, otro signo de alarma importante a tener en cuenta es la pérdida de líquido vía vaginal. Ahora, ¿cómo es la pérdida de líquido?, ¿no? ¿Cómo reconocer una pérdida de líquido amniótico? Bueno, la pérdida de líquido amniótico generalmente se da en las pacientes de forma brusca, tiene que ser continua. Una vez que se ha perdido líquido, la primera pérdida es de cuantiosa, es de gran volumen, y luego esta continúa perdiéndose en pocas cantidades. También que moja los muslos, no tiene un color característico, es de color transparente, y bueno, la temperatura se menciona que es de temperatura tibia, ¿no? Durante el embarazo ya sabemos que nosotros, para proteger al bebé, el cuerpo pues tiene una barrera protectora, ¿no? Una de ellas es la membrana que cubre al bebé. Entonces, cuando esta membrana, ¿de qué protege al bebito? De las infecciones, de los microorganismos que puedan estar en la zona de la vagina, que puedan ingresar y que puedan producir algún tipo de infección. Entonces, ¿por qué es importante ir a la emergencia? Porque si se rompe esta barrera, el bebé se expone a algún tipo de infección. Entonces, por ese motivo es que una vez que ha pasado esto, es importante que vayas a que te revise un médico, para que de esta manera se pueda prevenir que alguna infección pueda ascender al bebé y se pueda producir algún tipo de que desencadene alguna infección y algún desenlace, ¿no?, que no sea adecuado para el bebé, ¿no? Ahora, otro signo de alarma que mencionamos ahí es cefalea. A ver, cefalea es un término que comúnmente, ¿cómo se conoce? Como el dolor de cabeza. Entonces, el dolor de cabeza, ¿cuándo es importante y cuándo es un signo de alarma en el embarazo? Bueno, la cefalea es normal, el dolor de cabeza es normal que se pueda dar durante el embarazo, pero sin embargo, cuando esto está relacionado, por ejemplo, te duele la cabeza, es importante que alguien te pueda medir la presión para ver si está relacionado con una presión elevada. Si tienes, además de dolor de cabeza, otros síntomas como visión borrosa, mareos, o por ejemplo, ¿no?, si el médico te ha indicado que ante algún evento como el dolor de cabeza tú te puedas medicar con paracetamol, y este dolor de cabeza aún persiste, entonces es importante que seas evaluada por un especialista, ¿no? Pero ya sabemos, como antes hemos mencionado, no es adecuado la automedicación. Siempre es importante que, si tienes alguna duda con respecto al dolor de cabeza, siempre acudir a una atención médica para ver si está relacionado o no con una cefalea, con una cefalea de signo de alarma, es decir, que está relacionada con la presión elevada, y ver si el médico te indica, ¿no?, que tomes algún tipo de medicación.
Es importante que cuando acudas también a recibir una atención médica por este síntoma, definas las características del dolor de cabeza, es decir, qué tanto te duele el dolor de cabeza, de qué tipo es tu dolor, el tiempo de dolor, desde qué hora hasta qué hora está con el dolor de cabeza, en qué parte específica de la cabeza te duele y si se asocia o no a otros síntomas como he mencionado, ¿no? Porque no solamente el dolor de cabeza es un signo de alarma, también está relacionado a estos síntomas que voy a mencionar como la epigastralgia. ¿Qué significa epigastralgia? Dolor en lo que todo, bueno, comúnmente se conoce como la boca del estómago, ¿no? Bueno, y también otro síntoma que está asociado con esto son las alteraciones visuales. ¿Qué son las alteraciones visuales? Cualquier cosa, alteración visual que se produzca en la mamita, tienes que ir a la emergencia, ¿no? Van desde disminución de la visión, visión borrosa, manchas negras, lucecitas, alteración en tu campo visual, cualquiera de estos síntomas. También es importante que te vayas a la emergencia, que te evalúen, que midan tu presión arterial a ver si está relacionada con algún otro tipo de patología de la gestación y de acuerdo a eso descartar que sea cualquier enfermedad de gravedad, ¿no? A ver, bueno, debemos de tener en cuenta otro signo de alarma que son las convulsiones. Este signo, es decir, si tienes convulsiones en cualquier momento de la gestación, es un signo de alarma. O sea, tienes que ir a la emergencia, no puedes dejar pasar por alto una convulsión. Sobre todo, bueno, ¿por qué es importante? Porque está relacionado con una enfermedad que se conoce como eclampsia, que es cuando es mayor riesgo que se produzca en la gestación, pero sin embargo igual las convulsiones no las podemos reconocer ni diferenciar cuando es una convulsión relacionada con eclampsia y cuando es una convulsión relacionada con la epilepsia. Entonces, ya sea que se presente, en cualquier momento tienes que acudir a una evaluación médica para justamente definir de por qué motivo estás convulsionando, por qué motivo se ha dado esa convulsión y descartar que esté relacionada con la enfermedad que les menciono o si es otra causa ya, ¿no? que se está dando a conocer durante la gestación. A ver, otro signo de alarma importante es la disminución de los movimientos fetales. ¿Cómo vamos a identificar, cómo vamos a definir la disminución de los movimientos fetales? La mamita va a sentir los movimientos fetales recién a partir de las 18 semanas. Antes es muy poco probable que se hable de que la mamá pueda sentir que su bebito se mueve. Entonces, a partir de las 18 semanas es normal o esperable que se sientan, ¿no? Entonces, es también importante saber que cada bebé se mueve de diferente manera, cada mamá lo va a percibir de diferente manera, con una intensidad diferente y tampoco es en el mismo ritmo que otra mamá. Entonces, cada mamá tiene que saber reconocer cómo se mueve, cómo es el movimiento de su bebé. ¿Por qué es importante reconocerlos desde que aparecen? Porque de esta manera tú vas a poder definir con exactitud cuándo es que han disminuido. Una vez que ya tú puedas identificar claramente, es decir, el día de ayer, doctora, se movió 30 veces en el día y el día de hoy se está moviendo 10 veces. Obviamente hay una disminución de estos movimientos, ¿no? Entonces, también otra cosa importante que hay que tener en cuenta que a partir del tercer trimestre, es decir, cuando ya tu embarazo ya está avanzando, hay un periodo de sueño del bebé. Entonces esto puede hacer parecer que el movimiento ha disminuido, pero hay que tener en cuenta que esto se puede dar al finalizar el embarazo, ¿no? Pero si tú identificas que tu bebito se está moviendo menos de lo que tú generalmente has llevado tu control, entonces tienes que acudir de todas maneras a la emergencia. Bueno, y las contracciones uterinas. Las contracciones uterinas tienes que ir a la emergencia cuando aparecen, si bien se menciona como un signo de alarma cuando es antes de las 37 semanas, porque puede desencadenar quizá un parto antes de tiempo, es un signo de alarma también cuando aparece en el tercer trimestre, porque si estás con contracciones uterinas en el tercer trimestre, podrías ya estar en labor de parto, ya podrías estar en trabajo de parto, entonces tienes que acudir a que te evalúen para ver si ya se está desencadenando este. Y obviamente si tienes menos de 37 semanas y presentas contracciones uterinas, es importante que acudas a la emergencia porque por el riesgo de que sea un trabajo de parto antes de tiempo, ¿no? Ahora, como conclusiones de la exposición que se acabó de dar, ¿por qué es importante el tema?
es importante porque existen diversas patologías que de no ser tratadas oportunamente podrían traer consecuencias graves tanto para la madre como para el feto, ¿no? Entonces, al identificar oportunamente cada uno de los factores de riesgo que ahora he mencionado, que son los más importantes, nos va a dar la posibilidad de identificarlos y poder evitar alguna enfermedad de tiempo, ¿no? ¿Cuál es también otra conclusión? Es los signos de alarma permiten reconocer de manera temprana la aparición de alguna de estas patologías. Y bueno, también es fundamental la concientización de los signos de alarma de parte de las gestantes y del personal de salud, y es por ello que se debe reforzar en cada control prenatal. Es cuando más acercamiento se tiene con la mamá, entonces es importante repetirles en cada atención que se tiene con la mamá, ya sea en una atención por emergencia, ya sea en el control prenatal, siempre reforzar estos signos de alarma para que justamente sean ellas quienes puedan identificarlo a tiempo y se pueda acudir a una atención oportuna. Eso ha sido toda la exposición del día de hoy, espero que se haya servido y muchas gracias.